discussed yesterday Daniel chapter 5, Ayer, en Daniel 5, estuvimos the many tekel ufasin. discutiendo acerca del mene mene tekel uparsin. And we started to look at the currencies used. Y luego empezamos a dar un vistazo a las monedas que se usaban en ese tiempo, o el valor. Someone asked where to find those values. Alguien preguntó dónde se encontraban esos valores que yo coloqué ahí. This is where I find eSword helpful. Y esto es donde yo lo encontré en el eSword. If you were to go into eSword and look up that verse, Si ustedes van al eSword y miran el versículo and look at the Greek and the Hebrew, y, so the Hebrew y version. buscan en el hebreo, In the Old Testament, it's Hebrew, y en el hebreo del Antiguo so you Testamento, wouldn't use Thayers. usted no va a usar talles. Strong's is less helpful in this case. Strong's es también de poca ayuda en el caso que queremos You hablar. would want to use Brown Driver Briggs Vamos a usar el or Brown Hastings Driver Dictionary of the Briggs Bible, o el diccionario de la Biblia de... and they'll give you those currencies, their values. Ali eles te dão então esses valores. Hastings Dictionary of the Bible. El diccionario Hastings de la Biblia. Todo eso está en la aplicación del You eSword. would want Hastings Ella se refiere a Hastings or Brown Driver Briggs. o el Brown Driver Briggs. Está en la aplicación del Those were the two eSword best that I found. You might find other sources. de la Biblia. Y esos serían los mejores que yo logré encontrar. Você pode talvez encontrar outros. Or you might want a combination of sources. Ustedes tal vez pueden conseguir otra o alguna combinación de fuentes, pero ahí se puede encontrar lo de Daniel So 5. depending on the region, Así que dependiendo de la región, we looked at the many, cuando ustedes miran al mene tekel, y el tekel and ufasin. y el uparsin, And we found that the many could equal 50, ustedes podrían decir de que el mene es igual a 50. that there's two of them. Hay dos mene. The tekel is equal to 1, El tekel es igual a 1 and ufasin means to be divided, y uparsin significa dividido o la mitad, which is why Daniel says your kingdom is divided. que es por lo cual Daniel dice que su reino será dividido. It's half of a many, Es la mitad de un mene, so 25. así que sería 25. And in this calculation, you end up with a 126 shekels. Entonces, en ese cálculo, eso termina siendo 126. When you convert it to the gerahs, 126 tekels. Cuando transforman esos 126 shekels it is 2520. a jeras, que es otra moneda, es 2520 jeras. In some regions, the many isn't equal to 50 shekels, but 60. En algunas regiones, el mene no es igual a 50 tekels, sino a 60. You would have to adjust your values, Entonces ustedes tendrían que ajustar sus valores. and again, it's times 2. Y de nuevo, sería And 2 60 veces times 2, 60. still 1 tekel. Sería el tekel sigue siendo un But tekel, ufasin means a split or division, pero ya que uparsin significa dividir o la mitad, to be quebrar, broken into 2, cuando lo quiebran en dos, which is why it's half of a many. termina siendo la mitad del mene And this equals a 151. y es igual al 151. So those are our two symbols Entonces, estos dos símbolos that we can draw from the 2520 que podemos tomar del 2520 and have special importance for our time. y tienen una importancia especial para nuestro tiempo. We see how the 126 takes us to 1989.
Nosotros vemos cómo el 126 nos lleva a 1989, The same way the 1260 takes you to 1798. del mismo modo en que los 1260 nos llevan a 1798. Both represented this period of scattering. Ambos representando este periodo de dispersión. We paralleled those two time periods. Y nosotros hacemos un paralelo con esos dos periodos de tiempo, The 1260 and the 126. los 1260 y el 126. os 126. And even though Ellen White doesn't have the same forward view that Paul has, E mesmo Y a pesar de que la hermana White no tiene la misma visión tão para frente, para o hacia el futuro que they're Pablo tenía, essentially saying the same thing. ellos esencialmente están diciendo lo mismo, coisa, That we're not in the time period de que no estamos en el tiempo estamos no período to proclaim time for the second advent. para proclamar tempo. el tiempo de la segunda venida. After the 1260, William Miller could proclaim time. Después de los 1860, Miller ya podía proclamar tiempo, Because the book of Daniel had been unsealed, porque el libro de Daniel habría sido desellado Sido destelado. and those prophecies were ready to be understood. y esas profecías estaban listas para ser entendidas, Prontas para serem entendidas. That led to 1844. las que nos llevaron o llevan a And 1844. after the 126 to 1989, Y luego el 126, que nos lleva al 1989, 69, the book of Daniel is unsealed again. el libro de Daniel es abierto de nuevo destelado. And again, we can have a message of time, Mais uma y vez, nuevamente podemos tener un mensaje de tiempo, tempo, predictive time. prediciendo tiempo. tempo que prediz, ou de predição. I'm not going to go into any detail. No voy a entrar en ningún detalle. There's a YouTube page called The Latter Rain. Hay un canal de YouTube que se llama La lluvia tardía, They post a lot of Elder Parminder's studies. The Latter Rain, donde están colocados varios estudios del hermano This Parminder. is one is from the 23rd of December last year. Este es del 23 de diciembre del año pasado. It's the fifth in a line of studies, Es el quinto de una serie de estudios and he's talking about the papacy and time setting. y habla acerca del papado y marcar tiempo. How our belief about no time Como esa creencia de que no se puede marcar tiempo Nossa crença de nenhum tempo. is part of the wine of Babylon. es parte del vino de Babilonia. So in the 1260, Así que en los 1260, in the Counter-Reformation, durante la the Contrarreforma, millennial doctrine was invented. la doctrina del milenio fue inventada, Doutrina do milênio. That was really Satan's preparation for William Miller. que fue realmente la preparación de Satanás para la época de Guillermo Miller. Para o Guilherme Miller. So when William Miller was raised up, Por lo que cuando William Miller fue and levantado he started speaking about the judgment and the time of the second advent, y él empezó a hablar del tiempo del juicio y de la segunda venida, E o tempo do segundo advento. Protestantism had positioned itself los protestantes se habían colocado a sí mismos with the papacy con el papado and rejected his messages because of the millennial doctrine, y rechazaron el mensaje de Miller por causa de la doctrina del milenio, Por causa da doutrina do milênio. which is that we need to have this 1,000-year period of peace. Que é que dice que tenemos que tener este periodo de 1000 años de paz So you cannot have a time of the second advent. antes de la segunda venida, por lo cual no se puede tener el tiempo de la segunda venida. In 4SP En el espíritu de profecía, 235, párrafo, paragraph 1 volumen to 4. 3, Eso está solo en inglés. she lists 3 deceptions of Satan Ella describe los tres engaños de Satanás through the Catholic Church. que hizo a través de la Iglesia Católica. The first one is Sunday, El primero es el domingo, Sunday sacredness. la santidad del domingo.
The second one El segundo is the immortality of the soul, es la inmortalidad del alma, what you could say is spiritualism. lo que ustedes podrían decir que es el espiritismo. But spiritualism was not the deception Satan designed for God's people. El espiritismo no es não era o engano el engaño que Satanás que Satanás para o diseñó para el pueblo de Dios. Spiritualism was the deception he designed for the world, not Adventism. El espiritismo es el engaño que Satanás preparó para el mundo, no The para el deception for adventismo. Adventism was covetousness. El engaño para el adventismo es la codicia, Which means to become content with this life que significa de que nos contentamos con la vida que tenemos aquí você ficar satisfeito com essa vida and distracted with worldliness. y quedamos satisfechos y nos distraímos con el To forget mundanismo, our mission. con la mundanalidad. Adventism does not have a problem with Sunday sacredness Es decir, olvidar nuestra misión. El adventismo no tiene problemas con la santidad del domingo, or in its straight definition with spiritualism. o tampoco tiene problemas con la definición más básica del espiritismo. The deception designed by Satan was covetousness or worldliness. El engaño diseñado por Satanás era la codicia o la mundanalidad, This millennium doctrine. que es la doctrina del milenio. So just like in the time of Miller, Así que justo tal cual como en la época de the Miller, Protestant churches opposed him because of the millennial doctrine. los protestantes se oponen a él por causa de la doctrina del milenio. se opondo a ele por causa dessa doutrina do milênio. And Adventism opposes us because of time setting. Y el adventismo se opone a nosotros por causa de que marcamos tiempo. But it's the same deception. Pero es el mismo engaño. And it took us time as a movement to recognize and come to terms with that. Y nos tomó tiempo reconocerlo Levou tempo para nós, como movimento, para nosotros como movimiento. isso e mudar isso. So po- our conseguir discussions are entender ese heading problema. into a discussion of time setting. Nos tomó tiempo capaz de aceptar ese asunto. Para discutir então a marcação de tempo. And it's impossible to understand 2019 without looking at 2014. Entonces ya estamos preparados para entrar en el tema de marcar tiempo y no podemos entender And what 2019. 2014 can teach us about the time period we're living in. No podemos entender 2019 sin entender 2014 y qué nos enseña el 2014 acerca del tiempo en que hoy vivimos. So yesterday Por lo que ayer we began to discuss 2014. comenzamos a discutir lo que era 2014. Sister Jessica, Hermana Jessica, 2014 is what waymark in Millerite history. 2014 es cuál hito en la historia Going to milerita. draw a line underneath it. Si fueses a hacer una línea debajo de esta, This is Millerite history. esta es la historia milerita. Can you lead us through this history? ¿Será que nos puedes dirigir en esta historia? As much information as you want to give us and then tell me when you're done. Me puede dar la mayor cantidad de información que tú tengas, no tiene que ser en orden. Em comparação com a Milerita, é dia 21 de julho. La comparación con la historia milerita sería el 21 de julio. Ah, If you want to connect it with the line of the 144,000, we can do that too. Si lo quieres conectar con la línea de los 144.000, también lo puedes hacer si Any quieres. information you want to give. Cualquier información que tú quieras dar, la puedes dar. Qualquer informação que você acrescentar. So 2014 2014 or July 21, o julio 21. if this is the line of the 144,000, Si esta fuese la línea de los 144.000, what do they become?
¿En qué se transforman ellos? Ah, não me recordo muito bem, mas decreto dominical. La ley dominical. Yes. Sunday law? So the Sunday law, El decreto what begins dominical. to happen? ¿Qué comienza a pasar? Ah, o alto clamor. El fuerte So it starts pregón. here, Entonces comienza aquí el fuerte and then pregón. what happens? Y luego, ¿qué acontece con él? Começa um aumento It swells Él crece. until when? ¿Hasta cuándo? até o alto clamor. Hasta ser un fuerte pregón. So there's the Sunday law, Entonces tendríamos la ley dominical the swelling, and then the loud cry. que crece y luego se convierte en un fuerte And then? pregón. Y luego, Aí, fechamento da porta da graça. Close of probation. el cierre de la gracia. So if you brought that back to Millerite history, Entonces, si traemos eso a la historia milerita, what does July 21 become? ¿en qué se convierte el 21 de julio? À meia-noite. Meia-noite. En medianoche. Midnight? Trace this history first. Primero traza en la historia de aquí. Fill in this line. Mencióname esta línea. Tem um avolumar também do conhecimento até acampar o de Exeter. Hay un crecimiento de ese clamor hasta el campestre de Exeter. Até 22 de outubro. Hasta después tenemos el 22 de octubre. And what is October 22nd? ¿Y qué sería el 22 de octubre? Fechamento da porta da graça. So if we bring that up to our reform line, Entonces, para traer eso a nuestra línea de reforma, Tem um avolumar até 2018. tenemos un crecimiento hasta el 2018 de ese clamor. 2019, fechamento da porta da graça. 2019. okay. So you said July 21 was midnight. Entonces, usted dijo que el 21 de Why julio did you say that? es medianoche. ¿Por qué tú dices eso? Onde foi a primeira mensagem que Samuel Snow deu Porque fue el primer mensaje que dio Samuel Snow. de tempo. Yes. Sí. Why is it midnight? ¿Y por qué es medianoche? Mensagem de tempo. El mensaje de tiempo. Yes. Por ser metade do caminho. Era la mitad del camino. Where are they getting the word midnight from? ¿De dónde ellos sacan la palabra medianoche? What parable are they looking at? ¿De qué parábola ellos das extraen 10 esa palabra? virgens. The parable of the 10 virgins. De la yes. parábola de las 10 vírgenes. And they see that it's midnight. Y ellos se dan cuenta de que era medianoche. So the virgins begin to be awoken
las vírgenes empiezan a despertarse because of the message of Samuel Snow at Boston. por causa del mensaje de Samuel Snow en Boston This is Boston and Exeter. y And you Exeter. can mark the waking up on July 21, Y pueden ustedes marcar el despertar el 21 de leading julio, up to August 15, 1415. llevándonos hasta también el 15 de agosto. So they see this as midnight Entonces, ellos ven que esto es medianoche in the parable of the 10 virgins. en la parábola de las 10 vírgenes. They also use the word midway. Ellos también usan la palabra medio camino. Midnight? Why would they say midway? Pero ¿por qué dirían medio camino? Aí eu não sei explicar muito bem. Just do your best. You don't have to give dates if you don't want to. Pode tentar o melhor. Puedes intentar hacer lo mejor que puedas. Si te acuerdas, si puedes. Porque fica entre entre a chegada da mensagem do segundo anjo e o fechamento da porta-graça. Porque es el punto en el medio entre la llegada del segundo ángel y el cierre de la gracia. Yes, Sí, you do know it. sí, lo sabías. So it's midway Entonces es medio camino, between April 19 la mitad del camino entre 19 de abril and 1844. y 1844. And what happened on April 19? ¿Y qué ocurrió el 19 de abril? And it's midway to the day. Que es medio camino hasta esta fecha. O que acontece? Desapontamento. In the parable of the 10 virgins, En la parábola de las 10 vírgenes, what symbol would you mark here? ¿qué símbolo ustedes marcarían aquí? Desapontamento. O do mesmo. Yeah, it's a disappointment. Sí, hubo un chasco. In the 10 virgins, they here mark the tarrying time. Las 10 vírgenes marcaríamos el tiempo de tardanza. This is where the bridegroom tarried. Es aquí donde el novio tardó, o el esposo. And when he tarried, the virgins went to sleep. Y cuando él tarda, They sleep here, they're woken here. ellas duermen aquí y aquí despiertan. When the cry begins to be made. Cuando el clamor empieza a ser dado. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Tarry. Tardanza. A couple of quotes. Un par de citas I just want entonces. us to show that from Millerite writings. Quería mostrárselos con los escritos de los mileritas. Beginning with Ellen White. Comenzando con Elena White. Great Controversy, Conflicto de los siglos. 398.3. 398.3 en inglés. Wow. ¿Lo tienen en español? Yes. You will read that. It's already highlighted. Ok. Diz assim, e tardando o esposo, todos pelejaram todas. Tardando el esposo, Mas a meia-noite, cabecearon todas y se durmieron. aí vem o esposo, Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminaría en los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendía el mensaje
que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura. Y aquí que viene el esposo, aquí que viene el esposo. Conflicto de los siglos 395.5. So when was it first thought that the 2300 days would end? Entonces, ¿cuándo se pensó por primera vez que los 2300 días iban a terminar? When was the first disappointment? ¿Cuándo fue el primer chasco? O primeiro desapontamento. Brother Emilis. Hermano Emilis. At the end of the year 1843, A final del año 1843. Yeah. I don't know if you can mark it as April 18th because they were just waiting for the year to end in the Jewish calendar, I think. No sé muy bien si podemos marcar eso como siendo el 18 de abril, porque ellos era esperando que terminara el So they were calendario, waiting for the year to end. que terminara el calendario hebreo. Entonces estaban esperando que el año terminara. That was April 19 when they first thought that the 2300 days would find its final endpoint. Fue en 19 de abril cuando ellos esperaban que fuese el último punto donde Cristo debía haber llegado en el año, al final. And then she says the autumn of the same year. Y luego ella menciona el otoño del mismo So año. she says that the message is proclaimed the coming of the bridegroom Así que ella dice que el mensaje fue proclamado con respecto a la venida del esposo. midway between the first disappointment Ella dice que ocurrió a mediados de la época comprendida. En inglés dice en el medio del camino. and the autumn of 1844. Y el otoño de 1844. 1844 being October being the autumn month. Octubre siendo el mes de And otoño. midway we find July 21 Y a mediados, o en inglés en medio del camino, encontramos el julio 21. Na metade do caminho, no tempo intermediário, temos 21 de julho. She says at midnight there was a cry made. Ella dice que a medianoche se escuchó un clamor. So she begins with the verse in the Así que ella paragraph, comienza con el versículo and the subject is the waking up of the virgins. y el asunto a tratar es el despertamiento de las The vírgenes subject is the waking up of the virgins E o assunto aqui, o despertar das virgens, and the midnight cry. y el clamor de medianoche. And she places that as midway, which is July 21. Y ella coloca eso como siendo en medio del camino o a mediados. This is Joseph Bates. Esto es Joseph Bates. It's in the Pioneer Writings. Es un escrito de un pionero, And I just want to paraphrase JB. Ah, no. a couple of sentences. Yes. In these sentences, he's discussing the time period between April and October. En esta cita, él está discutiendo ese tiempo, o período ese periodo entre abril entre abril e y octubre. He says that the tarrying of the bridegroom was a 6-month period. Él dice de que la tardanza del esposo fue un periodo de 6 meses 6 meses. It began on April 19 and ended on October 22. y que comenzó Em 19 de abril, el 19 de abril y terminó terminou em 22 de outubro. el 22 de But at the octubre. midnight a cry began. Pero que en medianoche comenzó un clamor And he says the midnight of this dark time is about July 20. y él dice que la mitad de ese camino, de esa tardanza de 6 meses, él dice así, quedaba cerca del 20 de julio. About July 20. Cerca del 20 So de he's off julio. by one day. Então, ele está Entonces, él equivocado. está equivocado por un día And he says that here Snow gave the true midnight cry in Y- Boston. y dijo que allí Samuel Snow dio Deu aqui esa conferencia en Boston y dio el clamor. He tried to give it prior in this history, Él intentó darlo antes en esa historia, but no one was listening to him. pero nadie lo estaba escuchando a él. But here people begin to embrace it. Pero aquí las personas comenzaron a abrazar el mensaje. He says at midnight
Y dice que a medianoche, in the parable of the 10 virgins, en la parábola de las 10 vírgenes, the cry was raised, el clamor fue dado, which caused great excitement, lo que causó una gran excitación o emoción, and people have definite time. y las personas ya tenían tiempo definido. So he's blending together the story of July with the parable of the 10 virgins. Así que él está conectando o mezclando la historia de la parábola de las 10 vírgenes y el clamor de medianoche. He says that a camp meeting was held in Concord. Él dice después de que hubo un campestre que se dio en Concord. This is one of the very few or perhaps only quotes where we have information on Concord. Esta es una de las pocas citas donde tenemos información acerca de la existencia de Concord. On the 1st of August, there was a camp meeting in Concord. En el 1 de agosto hubo un campestre He learned about all of this afterwards. en agosto. Él se enteró de todo esto fue después de los hechos. But he says that here again the cry sounded Pero él dijo que aquí de nuevo el clamor fue dado o fue escuchado all through the camp. durante en todo el campo o el And campo, then on the 12th of August, another camp meeting was held in Exeter. en todo el campestre. Y luego dice de que hubo el 15 de agosto otro And on his way campestre to Exeter, he felt a strong impression. y en Exeter se dio el clamor de nuevo y es donde él sintió That new fuertemente, light was going to come, donde él sintió esa fuerte la impresión de que era la nueva luz which would give a new impetus to the work. que estaba dándole el ímpetu y la fuerza a la obra o And el he nuevo impulso a la said the obra. hills rang with the midnight cry. Entonces él dice, So you have this escalation from July 21 to August 15. entonces él dice que allí se escuchó el clamor hasta el 15 de agosto hasta el 22 de octubre. Entonces esto sería el clamor de medianoche. July 21st to August 15. Del 21 de julio al 15 de agosto se escucha el clamor. Es el crecimiento del clamor. And it's described as midnight or midway Y describe la medianoche o el medio camino, partly because of the parable of the 10 virgins. parcialmente por causa de la parábola de las 10 vírgenes, That really being the cause, pero la verdadera causa, but it's also true in reality. pero también siento verdad de que That this is midway esto aquí es el medio camino or literal midnight. o la medianoche. And this is one of the problems Y este es uno de los problemas why for many months porque durante muchos meses people were saying, why in this movement would we say midnight, midnight cry, Sunday law? porque mucha gente dijo, ¿por qué estamos diciendo que tenemos medianoche, clamor de medianoche y luego la ley dominical? Because midnight does not lead to Sunday law, it is Sunday law. Porque la medianoche no nos lleva a la ley dominical. Es la ley dominical. Can you understand that ¿Será que pueden entender eso? problem? So we say midnight, midnight cry, close of probation. Entonces nosotros diríamos realmente es medianoche, clamor de medianoche y el cierre de la gracia. And we can call Raphia and Panium midnight, midnight cry, Y podríamos llamar a Rafa y a Paño en el medianoche y clamor de only medianoche because Sunday law is a close of probation. solamente porque la ley dominical es un cierre de la gracia. Because otherwise, midnight is Sunday law. Porque de otra forma, en otras líneas, medianoche es realmente la ley dominical. The waymark of midnight El hito de medianoche is itself Sunday law. es en sí mismo es un decreto This is dominical. where the virgins are awoken. Es aquí donde las vírgenes son despertadas. The swelling of the cry that the bridegroom is coming, Es el crecimiento del clamor de que el esposo está viniendo and the shut door. y la puerta cerrada. But to say midnight, midnight cry, Sunday law Pero decir medianoche y clamor de medianoche is not accurate. y luego decreto dominical no es muy exacto.
Because the waymarks of midnight and midnight cry are to prepare you for your close of probation. Porque los hitos de la medianoche y el clamor de medianoche realmente te preparan es para el cierre de tu gracia. Does that make sense? I have a question regarding the priest line. Tengo una pregunta con respecto a la línea de los sacerdotes. When we observe the Millerite line, we see that in this Boston camp meeting, Samuel Snow is already trying to tell the people about October 22nd. Cuando ustedes ven la línea millerita, te das cuenta de que Samuel Snow desde antes ya está intentando decirle a la gente acerca del 22 de But as octubre. far as I'm aware of, this message that you're presenting, it wasn't there at 2014. Y según lo que yo entiendo, este mensaje que tú estás presentando no existía en There 2014. was no knowledge about November 9. No existía ningún conocimiento acerca del 9 de noviembre. Or was there? ¿O sí? You could take that problem right back to 1989. Podrían llevar ustedes ese problema incluso hasta 1989 Or you could say 1818. o 1888. What waymark is 1818 on the line of the Millerites? De hecho, podrías llevar el problema hasta 1818. What waymark is ¿Qué that? hito es 1818? You could say 16 to 18. Podremos decir del 16 al 18. Was that when William Miller was studying? Cuando Guillermo Miller hizo sus estudios, He begins his studies in this history, él comienza sus estudios en esa historia, buys his concordance in 1798, recibe su concordancia en 1798. The formalization of his message? I don't remember 1818. La formalización del mensaje no me acuerdo. The formalization is 1833. La formalización es 1833. Increase of El aumento del knowledge, conocimiento. Sí, el aumento del which means conocimiento. that Miller has his message in 1818. Lo que significa que Miller tiene su mensaje desde 1818. And what is he saying in ¿Y 1818? qué está diciendo en 1818? That Christ is coming back. De que Jesús está 1843. viniendo. Yeah. En He says in 1843. 1818 it's about 25 years until Christ comes back. Yeah. Entonces él dice de que en 1818 solamente van a quedar 25 años hasta que Cristo viniera. Él dijo 25 years. que quedarían 25 años de ahí en adelante. So he has a few details wrong. Así que él tiene algunos detalles que están mal. They still need to work on a few of the calculations, but the essence is there. Él todavía tiene que trabajar en algunos aspectos de los cálculos, pero el mensaje como tal está allí. 1989 to 91, De 1989 al 91, Daniel 11, 40 to 45. Daniel 11, del 40 al 45. But we don't have information there or time No tenemos ninguna información aquí o tiempo about our close of probation. acerca de cuándo será el cierre de la gracia, Or at 1996. o en 1996. So you're identifying a difference between their line and our line in this history. Así que estás identificando que una diferencia que hay entre la línea de ellos y la nuestra. But the difference is all the way from the beginning. Pero las diferencias están allí desde el principio. There are some differences between their line and ours. Hay algunas diferencias entre las líneas de ellos y la nuestra. You could say that our message of time Tú podrías decir de que nuestro mensaje de tiempo is a repeat of this history, es una repetición de esta historia, because I'm saying porque yo estoy diciendo this swelling of the loud cry de que el crecimiento del is fuerte an pregón increase of knowledge, es un aumento de conocimiento, and it's the same thing as this history. y es lo mismo que ocurre en esta historia. Our reform line begins and ends with a swelling. Nuestra línea de reforma comienza y termina con un crecimiento. So you can bring in other lines to kind of demonstrate the differences. Así que ustedes pueden tratar de traer otras líneas para demostrar las diferencias. For example, Por ejemplo, the
The waymark of 2014 El hito de 2014 is July 21, 1844. es el 21 de julio de 1844. But you can make it different dates in Millerite history. Usted podría hacer eso con otras fechas de la historia milerita. You can make it 1846. Tú podrías convertir eso en See the 1846, introduction of the Sabbath doctrine cuando se introduce la doctrina del sábado and how that progresses. y cómo eso progresa. But when it comes to time, there are some differences. Pero cuando llegamos al tema del tiempo, hay diferencias. And the reason, I think one of the main reasons for that, Y creo que una de las mayores, is how we've taken on that doctrine in the 126. una de las razones más importantes de eso, para eso, es cómo nosotros apegamos esa doctrina, We took on the doctrine during the 126 years cómo nosotros fuimos agarrando doctrinas durante los 126 of años, this idea of no time. de estas ideas de que no habría tiempo. So how do we reconcile that? Entonces, ¿cómo nosotros It doesn't really reconciliamos line eso? up. That it doesn't really line up when we De look que at realmente no se our alinea 2014. con el 2014. What happened in 2014? ¿Qué ocurrió entonces en 2014? What happened? Yeah. There was this further attack on the Constitution in the United States. Hubo este ataque a la Constitución de los That's Estados Unidos. Externally. Eso sería externamente. What happened internally? ¿Qué ocurrió internamente? I think a message is rejected, Creo que un mensaje fue rechazado You can or see was that that before? in o fue antes. 2012. Eso sería en 2012. Don't remember. Anyone remember? ¿Alguien recuerda? 2014, what begins to happen? ¿Qué comenzó a ocurrir en 2014? Brother Matthias. Hermano Matías, Tenemos sacudidura, posesión omega. tenemos un zarandeo y la apostasía omega, Que é a Path of the Justice, sai? que sería O mistério Veredas da la- Justiça, sai? el ministerio Path of the Just que salió en ese tiempo. I thought the midnight cry was meant to unite people. I thought the midnight cry was meant to unite people. Yo, según lo que yo entiendo, el clamor de medianoche une personas. I'm sorry, carry on. Disculpa, E, continúa. e também tem começa a chuva seródia com Extra 79. Y comienza la lluvia tardía para los sacerdotes con la luz de Esdras 7:9. And what do we learn from that? ¿Y qué aprendimos de Esdras 7:9? Que aprende. Talvez que a predição ia se cumprir sendo aceitada ou não. Que la predicción iba a cumplirse si fuese aceptada o no. What prediction? ¿Qué predicción? 2012. Can you? I don't quite understand. ¿Podrías explicarme mejor? No entendí bien. Em 2012 foi predito que 2014 ia ser o decreto dominical. En 2012 se predice que 2014 sería la ley dominical. E isso inclui a chuva seródia, eu acho. Y eso incluye la lluvia tardía, acredito. E a maior parte do movimento não acreditou nisso. Y la mayor parte del movimiento no creyó en eso. Mas se cumpriu do mesmo jeito, se cumpriu. Pero se cumplió de igual modo. Okay. So we see the latter rain begin, Nosotros vemos que la lluvia tardía comienza, regardless of the position of the people in the movement. sin importar de la posición de algunos hermanos en el So the movimiento. question is, Pero la pregunta es, why does our line look different to that of the Millerites? ¿por qué nuestra línea es diferente a la de los mileritas? And the question isn't really
an issue of this history, Y la pregunta es realmente no los asuntos con respecto a esta historia, of 2014-2018. 2014 y 2018. It's an issue right back at the time of the end. Es un asunto que deberíamos discutirlo desde el tiempo del fin, That there is a difference. que hay una diferencia. When they are proclaiming the message of time from the opening up from the time of the end. Donde ellos están proclamando un mensaje de tiempo casi desde el tiempo del fin, en Whereas 1798, for us, our message based on Daniel 11:40-45, donde nosotros, teniendo un mensaje basado en Daniel 11:40 al 45, I would suggest yo sugeriría had time built into it. de que ya tenía tiempo, el tiempo ya estaba estaba It colocado took ahí, us more time to recognize the time element estaba contenido en nuestro mensaje, solo que nos tomó más tiempo reconocer de que era así, in Daniel 11. en Daniel It 11. took us time to recognize Raphia and Panium Nos tomó tiempo reconocer Rafia y Panium. and those extra details that could give us 2019 in the first place. Y esos otros detalles extra que nos darían esas fechas del 2019. To give us 2019 or Raphia. So when we say that we repeat Millerite history to the very Entonces, letter, cuando nosotros decimos que repetimos la historia milerita al pie de la letra, I would argue against our interpretation of that. yo argumentaría en contra de la interpretación que tenemos de eso. There are differences through each history, Hay diferencias con con nuestra historia, entre esas historias, but that does not affect the structure. pero eso no afecta a la estructura. The number one difference I would consider La diferencia número uno que yo podría nombrar is failure and success. es que una es una historia de falla y la We could otra y la otra de see in éxito. their failure Porque nosotros podemos ver que en la falla de ellos a mistake built in. podemos ver un error que está And implícito. we've already looked at that, the differences between their history and our history. Y ya hemos mirado las diferencias entre ellos y la nuestra. We've already recognized that there's differences at this waymark Ya nosotros reconocimos de que hay diferencias en esta historia because this is o 1945 en esos hitos. Porque esto sería and this 1940. is Panium. Esto sería 1945 y aquí So arriba the sería reason I Panium. think our line is different Entonces la razón por la que nuestra línea es is diferente because it is built on more lines than just that of the Millerites. es que nuestra línea está siendo construida en paralelo con otras líneas y no solo la de los mileritas. So the line of the priests, Por lo que la línea de los sacerdotes, you can place these waymarks, just 2014 as an example, ustedes podrían colocar este hito o estos hitos en 2014 on multiple levels. basado en diferentes To niveles draw this structure, it's July 21, 1844. para poder dibujar esta estructura del 21 de julio siendo You can create another structure and see 1846, podríamos crear otra estructura donde el 21 de julio es el 44 o en otra donde es el leading 46 up to 1850, which was the loud cry. y llevándonos al 1850 siendo un fuerte pregón. And then you don't have the introduction of time, Y luego allí ya no tendrías la introducción de un mensaje de tiempo, que you have the introduction of the Sabbath. tendrías la introducción del sábado. So I don't think there is one single reform line that's going to give us every detail the exact same. Por lo que no creo que exista una línea de reforma que nos pueda dar cada uno de los detalles de otra línea de reforma de manera perfecta. But we can still trace a pattern or structure. Pero sí podemos trazar el patrón y la estructura que se encuentre. So there's also no specific message that is started to be given at 2014 towards 2018. Entonces no hay un mensaje específico que llegó Yeah. y empezó a ser dado en Is there no 2014 message then that hasta started to be given? 2019. Então não tem nenhuma mensagem específica que começa a ser dada de 2014 a 2018. If you want to bring the Sabbath into this, Si tú quieres traer el asunto del sábado a esto, you can go to 1844, podrías ir a 1844, see a rejection of the Sabbath by the movement leadership. darte cuenta de que hubo un rechazo del sábado por los líderes del movimiento And a disappointment of those trying to introduce it.
y el chasco de aquellos que intentaron introducirlo. So if you're going to see a disappointment in our history, Entonces, si tú quieres ver un chasco en nuestra historia, here, yo lo vería aquí not here. y no acá. So I would suggest there is one message. Así que yo sí sugeriría de que hay un mensaje que está siendo dado. It's the symbols we use for that. Son los símbolos que usamos para eso. This is the growth of the message of time. Este es el crecimiento del mensaje de tiempo. But when we say time, I've already said there's three elements to the Pero cuando midnight nosotros fire. decimos tiempo, generalmente nos referimos a que hay tres elementos. We need the message of time. Necesitamos el mensaje de tiempo. To know the time of our close of probation, we need to know who we are. Y para entender el mensaje del tiempo del cierre de la gracia para nosotros, necesitamos quiénes somos. Need to know that we're priests. Necesitamos saber de que somos sacerdotes. To know that we're priests, we need to know that we have a close of probation first. Y para saber de que somos sacerdotes, necesitamos entonces saber de que el cierre de la gracia es primero para nosotros. We had to have the battles of Raphia and Panium Necesitamos tener las batallas de Rafia y Panio to demonstrate our close of probation. para demostrar nuestro cierre de la gracia. So even if it doesn't look directly related to a date, Entonces, si incluso que no ese mensaje no parezca estar directamente relacionado con la fecha 2019, understanding that there is a waymark of Raphia gives us our date. el entender de que ese hito es Rafia nos da esa fecha. It's a key part of that development, Es simplemente es una parte clave de which is ese given at mensaje Concord or 2016. que, por ejemplo, fue dado en Concord, que fue 2016, Rafia. So I would suggest this is all a development of our loud cry. Así que yo sí diría de que todo esto aquí es el desarrollo de ese fuerte pregón Builds this waymark. que construye este hito. Then first of all, the introduction of time. Primeramente, la introducción del mensaje de tiempo. Then we have understanding of priests, Levites, Nethinims. Luego, la comprensión de que es sacerdotes, levitas y netineos. Then we have King of the South, King of the North. Luego tendríamos rey del norte, rey del sur. And we must go through all of those steps Y nosotros tuvimos que pasar por cada uno de esos pasos en su debido before we orden can finally place a date on that waymark. antes de que al final pudiésemos conocer la fecha de ese evento. So in my mind, it is one message Así que en mi mente sí es un solo mensaje connected throughout this history conectado con esta historia that gives us October 22 in our time. que nos da el 22 de octubre en este tiempo. But you can take this from more than one history, not just Y Millerites. ustedes pueden tomar eso desde más de una línea y no solamente de la historia I said millerita. before you could do 1844 to 1850. Antes yo dije que tú puedes marcar en 1850 como siendo... And if you do 1844 to 1850, Y si tú dijeras que 2012 es 1844 y 2014 es 1850, the Sabbath was not something they had in their prior history. el sábado no es algo que los mileritas tenían en su historia previa. So you have more than one history that bears weight on our own. Así que ustedes tienen más de una historia que está siendo construida al mismo tiempo, Which makes our reform line both more complicated lo que termina tornando a nuestra línea de reforma más complicada and more simple at the same time. y al mismo tiempo más simple Much more interesting. o más interesante. I have another question. Tengo otra pregunta. We marked 2014 as Sunday law, right? Nosotros marcamos 2014 como siendo la ley dominical, ¿cierto? It's not midnight 2014 for us. It's not midnight. Why? No es medianoche. I'm asking because I see that it's midnight and Sunday law here. Estoy viendo de que la medianoche y el decreto dominical es So I el just mismo want hito. to be Where's midnight on our reform line? ¿Dónde es medianoche en nuestra línea de reforma? on our reform line. Yeah. ¿En nuestra línea de reforma? Where's midnight? ¿Dónde es medianoche? So 2014 as I see it. En 2014. Yeah. We agree. So it's both Sunday law and midnight. Entonces es tanto medianoche como de ley dominical. Yes. Okay. It's all one. Brother Pedro. I would like to highlight the fact that we know the Millerites become a history.
I would like to highlight the fact that the Millerite history becomes a story or history. Resaltar el hecho de que la historia millerita se convierte en una historia o acontecimientos. And we know that when it takes place, then it's not something literal what's going on, but it becomes a parable. Sabemos que esa historia ya no se convierte, no lo interpretamos literalmente, sino se convierte en una parábola. So then Samuel's no cannot be a single person. It has to symbolize something different. Samuel's no puede significar una persona literal, sino simboliza a alguien o algo diferente. And as you said, 2014 was the beginning of the understanding that just developed till 2019. Entonces en 2014 llegó lo que más adelante se convirtió en 2019. No começo do desenvolvimento daquilo, o que se tornou então 2019. To highlight the fact that the Millerite history there is a parable. So everything, we know parables are not so straightforward sometimes. Só quero ressaltar o fato que Resaltarte que esa historia es una parábola y a veces las parábolas no son tan exactas como nosotros esperamos. parábola e as parábolas não são tão simples e diretas sempre. And as Parminder taught us, they have limitations. Como Parminder enseña, ellas tienen limitaciones. The parable itself, Matthew 25, the whole virgins arise at midnight. Parábola, en el capítulo 25, todas las vírgenes se despiertan en la medianoche. But in real life, we know that it takes time for thousands of people to wake up, and that's the swelling of the midnight cry. Porque en la historia literal le tomó a las personas, el pueblo entero, despertarse un periodo de tiempo hasta el clamor de medianoche. As pessoas que despertam, levam um tempo até se conserta, isso é o marco de cama da meia-noite. And in Acts 27, Y en Hechos 27, everyone on board that ship makes it. todas las personas que están en el barco terminan siendo salvas. So, how I would word what you're saying Así que la manera en que yo formulo lo que tú acabas de decir is we compare and contrast. es que al comparar y contrastar, We compare, but we also contrast. nosotros comparamos, pero al mismo tiempo contrastamos. And if you contrast, there's differences, Y cuando contrastamos hay diferencias, which is why you need more than one parable. que es la razón por la cual necesitamos más de una parábola. Yes, Brother Marco. Hermano Marco, I have two questions or commentaries. I wonder if Brother Emilis is happy with your answer. tengo dos preguntas. La primera es que si el hermano Emily está feliz con tu respuesta. Perhaps you can explain this a little bit more, because it sounds that 2014 we have two waymarks for the priests on one event, on one day. Porque pareciera como que si 2014 tenemos dos tipos de hitos para dos eventos en un solo hito, en la Because línea you de los basically said sacerdotes. it is midnight for the priests and is also the Sunday law for them. Donde tú dices que es la medianoche para los sacerdotes y es el decreto dominical. É a meia-noite para o sacerdote e também é o decreto mensal para o sacerdote. I'm a little confused Estoy un poco confusa because I see Sunday law as midnight. porque yo veo al decreto So dominical it's como not medianoche. one or the other, No es una o la otra, but Sunday law itself is a symbol of midnight sino que el decreto dominical en sí mismo es un símbolo de la medianoche and July 21. y del 21 de julio. Yes, but I think it helps if you write down either the symbol or either the application. Pero yo creo que ayuda si decimos cuál es el símbolo y cuál es la aplicación. I think there must be a line of the symbols and there must be a line of the application. Creo que debería There's a estar la line of línea the- de los símbolos of the y la dates. línea de la aplicación. Teria que ter uma linha dos símbolos, uma linha das aplicações e uma linha das datas. De las fechas. So the dates Ok, las fechas
are July 21, August 15, or October 22. Son 21 de julio, 15 de agosto y el 22 de octubre. 2014, 2018, 2019. 2014, 2018 y 2019. But we also have midnight, Pero tenemos también Midnight cry. medianoche, clamor de close medianoche of probation. y cierre de la gracia. So Sunday law is midnight, Entonces, el decreto dominical es medianoche, which is 2014. que es 2014. The reason we went into this to begin with A razão por que nós vamos para isso, para começar, was to see July 21 or La 2014 razón por la cual comenzamos a hablar de eso es que el 21 de julio, siendo 2014, as midnight or midway, siendo el medio camino o la medianoche, meio do caminho. between April 19 and October 22. que es ese medio camino entre el 19 de abril y el 22 de octubre. 22 de outubro. Midway. Medio So camino. 2014, Así que 2014, not literally but symbolically, no de manera literal, sino simbólica, becomes what? se convierte en qué? What does it become? ¿En qué se convierte? Sister Annabeth, Hermana Annabeth. No lo we'll sé. work through it. Vamos a tratar de trabajar con eso. So, July 21 El 21 de julio is midnight es medianoche or midway. o el medio camino. July 21 in our history is 2014. El 21 de julio en nuestra historia es 2014. So 2014 Entonces 2014 must then also be midnight tiene que ser también medianoche or midway. o la mitad del camino. Midway between what dates? La mitad del camino entre cuáles fechas. We've already done this one, Ya hemos hecho esta 2014, 2019. del 2014 al 2019. Sunday law close of probation. Decreto dominical y cierre de la gracia. July 21, October 22. 21 de julio, 22 de octubre. So, If this is midway, yes. Si esto es el medio camino, take me this direction. llévame a esta dirección. When do we mark tarrying time in our reform line? El tiempo de tardanza. ¿Dónde nosotros marcamos el tiempo de tardanza en nuestra historia? Remember, this is a parable. Recordando de que esto es una The parábola, dates aren't literal now. donde las fechas no son Now literales it becomes ahora, symbolic. sino se tornan simbólicas. When would we mark a tarrying time? ¿Cuándo marcaríamos un tiempo de tardanza? In April 19, El 19 de abril, the arrival of the second angel's message. la llegada del segundo ángel. So, 9/11. El 9/11, 11 de 2001. septiembre del 2001. So 2014 2014 is midnight es medianoche or midway, o medio camino, symbolically simbólicamente, between 9/11 and 2019. que simbólicamente entre el 11 de septiembre y el 2019. Between 9/11 and 11/9. Tendríamos 9/11, 11/9, como se escribe en inglés, los Are you meses. okay with that? ¿Están bien con eso? So the reason we're studying this Y la razón por la cual estamos estudiando esto was to place that structure. era para poder establecer esta estructura. I want us to see that 2014 is midway Yo quiero que ustedes vean de que 2014 es el medio camino, the time period that begins here and ends here, un periodo de tiempo que comienza aquí y termina aquí, that begins in 2001 and ends in 2019. que comienza en 2001 y termina en 2019. 2001 and 2019. Entre 2001 y 2019. The time period Período que começa em
the tarrying to the shut door. Desde la tardanza, el comienzo de la tardanza hasta la puerta cerrada. The reason we wanted to build that structure La razón por la cual quiero resaltar o construir esa because we're going estructura backwards. es porque ahora vamos a ir trabajando hacia atrás And placing the time prophecies that took us to 2014 in the first place. y ir estableciendo las profecías que nos ayudaron a establecer 2014 en primer lugar. We started today's study by demonstrating the 126 and the 151. Nosotros habíamos comenzado comprendiendo el 126 y cómo nos lleva a 2014. And as we began to look at yesterday, Y como comenzamos a verlo ayer, the 151 takes us back to 1863. el 151 nos lleva directamente al 2014 desde This 1863. is one of the structures that was put in place to predict 2014. Esta es una de las estructuras que fue colocada para predecir 2014. That you can mark these two numbers. Y que ustedes pueden marcar estos dos números. And 1863 is what? 1863 es que, Sister Rosie, hermana Rosy, what's happening in 1863? ¿qué está ocurriendo en 1863? Eles se organizam como uma igreja? ¿Las iglesias se establecen? Yes, that's one. Y eso sería una cosa. Eles removem os 2520? Tiram? So when we discussed Acts 27, El rechazamiento de los 2520. Cuando discutimos Hechos 27, what happens in 1863 to the ship? ¿qué ocurrió con el barco en 1863? Sailing along its path, it gets Navegando, to 1863, navegando, llegaban a and it goes 1863 off course. y es ahí donde se desvía el barco. So that's just relating to what you said, Así que eso estaría relacionado con lo que acabas de decir, because you're talking about those internal problems, porque me estás hablando de esos problemas internos which just brought back the study of the ship. que simplemente nos trae de nuevo a la historia del barco. That's the internal. Pero eso ocurrió en lo interno. What's the external? ¿Qué ocurrió en lo externo? Guerra civil? Guerra The Civil civil. War. La Yes. guerra civil. Can you give me the dates of its beginning and end? ¿Me podrías dar las fechas del inicio y el fin de la guerra civil? É guerra civil nos Estados Unidos. E essa guerra começou em 1861. Comenzó en el año 61, Yes. 1861, E ela vai até 1865. y va hasta It begins 1865. in 61, ends in 65. Comienza en 61 y luego hasta el 65 y termina en 65. So what's the first thing you observe about this? Así que, ¿qué sería lo primero que tú logras observar acerca de esto? When you look at this structure? Os Cuando 2 tú miras la anos. estructura. 2 anos. 2 años, 2 years. 2 It's midway y 2. Es medio camino between the beginning and the end of a civil war. entre el comienzo y el fin de la guerra civil. So this light Así que we bring into this history. esta luz te lleva hasta esta historia What do we begin to understand? y que luego comenzamos a entender o a ver What is 2014? en cuanto al 2014. Anyone can answer. Yeah. But you're welcome to, Sister Rosie. Pero estás invitada a responder Que 2014 é a metade do caminho. que 2014 es la mitad del camino. Yes. ¿Sí? Midway of, ¿El medio camino de qué? based on the structure you just gave us. Basado en esta estructura que nos acabas de dar.
What is this history? 61 to 65. ¿Cuál sería esta historia del 61 al 65? Uma história de guerra. La historia de una guerra. So this history? Entonces, ¿esta historia Uma sería história de qué? guerra. The history of the Civil War. Es la historia de la guerra civil. So seeing 1863 as midway in the history of the Civil War, Así que 1863 se convierte parte de la historia o el medio camino de una guerra civil, shows us that 2014 becomes midway in the history of the Civil War. mostrándonos que el 2014 se convierte en el medio camino de la historia de una guerra civil. So now we don't have one date to work off. Entonces ahora no tenemos solamente una fecha con la cual trabajar, We have all three. tenemos las tres, Brother Emilus. hermano Emilis. So when we say there's a civil war, it's also like symbolically. Então, quando dizemos que há uma Entonces cuando decimos de que hay una guerra civil, también nos referimos simbólicamente 2014. 2014, en 2014. I think it becomes how we interpret prophecy. Creo That's que the question. es más relacionado en cuanto a cómo nosotros interpretamos profecía. Creo que es tu pregunta. If there was a prophet in the history of World War II, Si hubiera habido un profeta en la historia de la Segunda Guerra Mundial and she said there's going to be World War III, y ella dijera de que va a haber una Tercera Guerra would we Mundial, be content to see that application as being nearly completed? Would we be content? ¿será que estaríamos satisfechos se si, ela dissesse que si ella dijera o cumprimento dessa profecia está quase completo? de que el cumplimiento de esa profecía está Because casi we also completo? need to understand what those prophecies mean. Porque nosotros también necesitamos comprender qué es lo que esas profecías significan. The mode of warfare in the world wars becomes airplanes and tanks. El modo de guerra en las guerras mundiales son aviones y tanques, Machine guns, gases. ametralladoras, gases. But we don't bring their mode of warfare into our history as literal. Pero nosotros no transformamos el modo de guerra de ellos en algo literal en nuestro tiempo. So when we say that we're in the history of World War II Por lo que cuando nosotros decimos que estamos en la historia de la Tercera Guerra and Mundial, it's nearly over, que de hecho se está are you terminando, content with that application? ¿será que estás understanding? contento con eso? Yes, I'm just trying to balance or figure out when something is symbolic and when it's literal, because Yo realmente solamente estoy tratando de equilibrar o entender cuándo las cosas son simbólicas y cuándo son literales. What makes a civil war in this history not literal? ¿Qué hace que una guerra civil aquí no sea literal? I don't know. Because you're saying it's symbolic. No, I'm asking. Okay, I'm not take it saying symbolic. anything. I'm just trying to figure out what we are saying. I suppose for me it's not an issue of literal or symbolic. Lo que para mí no es un asunto en cuanto a si es literal o es simbólico. It's defining what it looks like in our time. Es el hecho de definir cómo es o cómo luce en nuestro When we tiempo. look at the Civil War, Cuando miramos a la guerra civil, I'll jump ahead in the studies. estoy ya saltando un poco en los estudios que vamos a hacer. Forget the Civil War. Olvídense de esa guerra civil. French Revolution. Vamos a la Revolución Francesa. It begins with one type of government, Comienza con un tipo de gobierno ends with another type of government. y termina con otro tipo de That's the gobierno. definition of a civil war Esa es la definición de una guerra civil or a revolution. That's o the de una point. revolución. If it's successful, it's a change in the leadership or the government. Si termina teniendo éxito, hay un cambio en el gobierno. So I wouldn't say that it becomes literal or symbolic, Así que yo diría de que eso se convierte en literal o simbólico, but the processes by which that occurs are not necessarily the same. pero los procesos en los cuales eso acontece no necesariamente tienen que ser los mismos. So in our history, En nuestra historia, we're in the history of persecution, estamos en la historia de una persecución in the history of the Holocaust. y en la historia del Holocausto, So we need to try and understand what that means in our time. por lo cual tenemos que intentar entender qué es lo que eso significa en nuestro tiempo. Are we content to see, first of all, that we are in that history? ¿Estamos plenamente satisfechos en entender o creer de que estamos viviendo esa historia?
And then are we content to see what that looks like, what that means for us? Y luego, ¿será que estamos satisfechos en tratar, en entender cómo o reconocer cómo es que eso se ve, cómo luce? Because some people have already said Porque algunas personas in other places han dicho en otros on lugares, tape that this cannot be, en grabaciones, de que esto no puede this ser, cannot be civil war or revolution de que esto aquí no puede ser una guerra civil o una revolución, because there haven't been enough people die. porque no han muerto suficientes And personas. civil war and revolution must mean a lot of death and bloodshed. Y una guerra civil o revolución tiene que significar muertes. And my issue with that is how we are defining those histories. Y mi problema con eso es cómo nosotros definimos esa historia. And I think that is one of our biggest problems in this movement, Y creo que es ese uno de los mayores problemas en nuestro movimiento. which is why we keep saying, okay, this is acceptable on one level. There can be a tendency Puede haber una tendencia to say, okay, this is acceptable, de decir, bueno, sí, esto de aquí es aceptable, but we don't change our way of study. pero no cambiamos nuestra manera de estudiar And we say, just wait till Panium and there'll be a hot war. y decimos, simplemente tenemos que esperar hasta Panion y vamos a encontrar esa guerra de fuego o caliente. Just wait till the history up till Sunday law. Solo tenemos que llegar a la historia cuando empecemos a We're going to llegar, have plantations and slavery back. cuando vayamos a llegar a la ley dominical y vamos a tener de nuevo campos de concentración y la esclavitud también. And my issue is with how we are defining history in our time. Y mi problema es cómo nosotros definimos la historia en nuestro tiempo, Which causes us to have unrealistic expectations of what it looks like. porque eso nos hace causar, tener expectativas irreales de lo que va a ocurrir. This is the overturning of US government. Esta es la conquista y la caída del gobierno estadounidense The placement of a dictator, y la colocación de un dictador, which is a civil war or a revolution. que es una guerra civil o una revolución. But what we're looking for Pero lo que estamos buscando is this bloodshed, es este derramamiento de sangre, this kind of hot war mentality. este tipo de mentalidad de guerra And I'm caliente o saying de it doesn't fuego. occur in this history. Y yo lo que estoy explicando es que eso no ocurre The así way en nuestra we've historia, expected it to. de la manera en que esperaríamos que sea. It's not going to happen in the near future either. No va a ocurrir tampoco en el futuro. So, your original question, Así que tu respuesta o pregunta can you original, please repeat it? ¿podrías repetirla? I think I forgot it, but it was Literal versus symbolic. yeah. Literal when we versus say simbólico. when we say something is symbolic or it's literal, like I struggle with seeing the distinction sometimes. A veces tengo problemas con las dos definiciones, entre el simbólico y literal. I'm trying to think of some examples of that, Tratando de pensar en ejemplos para eso. and I think we're going to pick up that discussion in the next class. Pero creo que vamos a hablar de ese asunto en la próxima clase. But I don't think it's an issue of literal and symbolic. Pero no creo que es un asunto en cuanto a lo literal y a lo simbólico. A literal civil war or a symbolic civil war. Una guerra civil simbólica o una guerra civil literal. It's all civil war. Es todo una guerra civil. It's what expectations we connect with that. Es qué tipo de expectativas tenemos nosotros, que les metemos a esa idea. How we define that history. ¿Cómo es que nosotros intentamos definir The esa same way historia? we do with World War II. Cuando decimos de que nosotros, la misma manera que hacemos con la Segunda Guerra Mundial. When we say the invasion of Poland is 2016, Cuando vemos la invasión de Polonia en 2016, and that's war on the Western Front, y esa es una guerra en el frente occidental, there's no history here or future no hay ninguna historia aquí en el futuro where Trump is going to build up an army donde Trump va a comenzar a construir un ejército and launch an invasion. y va a lanzar una invasión. War on the Western Front is demonstrating just his election. La guerra en el frente occidental se demostró simplemente en las elecciones. And attacks on his own country. Y ese ataque lanzado a su propia nación.
So I don't think there's a literal application and a symbolic application. Así que no There's creo one que hay una application. aplicación literal o una aplicación simbólica de la invasión de Polonia, But it pero becomes how solamente we una. apply history in our time. Pero like luego está más history relacionada model. en cómo nosotros aplicamos eso a nuestro tiempo, cómo eso se ve o luce. Perhaps this is a good example when we look at World War II and the invasion of Poland. Es un buen ejemplo entonces la invasión de Polonia y la Segunda We Guerra don't say Mundial. there's going to be an invasion of Poland today. We say it's symbolic and it represents the US government and all of that. Un buen ejemplo sería de que no hay una invasión literal de Polonia, sino hay un ataque en contra del gobierno estadounidense. But then we go to 1863, we say it's a civil war, and Pero we say luego that vamos there a- is an actual civil war going on in Cuando 2014, vamos a but just in a different 1863, format. decimos de que hay una guerra civil literal aconteciendo en nuestro tiempo. Yeah, 1863. Dizemos que, sim, ali temos literalmente uma guerra civil. So that confuses me. Entonces eso me confunde. I'm saying there is an invasion in 2016. Yo estoy diciendo de que sí hubo una invasión en 1800, But it en looks 2016, pero es So you could diferente. say that the invasion of Poland becomes a symbol. Así que podrías decir que sí, la invasión de Polonia se convierte en un símbolo, I'm wanting us to have some consistency with our application. y yo espero que podamos tener alguna consistencia con las aplicaciones. I guess I'm pushing it more strongly Creo que la estoy presionando tal vez un poco más fuerte, is because the issues people have had with making this history a civil war. o estoy siendo más enfática por causa de que hay gente que quiere decir de que no quieren ver esto como una guerra civil, Based purely on what they're observing externally. y se basan básicamente o puramente en lo que ellos ven externamente, que no se parece a una guerra civil. And then instead of learning from this history Y luego, en lugar de aprender de esa historia and saying, oh, this is how we apply history, y decir, bueno, es así como nosotros aplicamos historia, we want to make Raffia an invasion and a hot war. nosotros podemos convertir a Rafia en una guerra invasión y So en I una think we guerra need to have one consistent fuego. method Así que yo quiero que tengamos es solamente un método consistente with how we're seeing the future en cuanto a cómo es que nosotros vemos el futuro, based on history. basados en la historia. We'll close in a prayer Vamos a cerrar con una oración and we'll carry on that discussion tomorrow. y mañana continuamos con esta discusión. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this new day, te agradecemos por este nuevo the día, blessings that come with it, por las bendiciones que hemos recibido the fellowship we can have together. y la comunión que podemos tener entre I hermanos. pray, Lord, you'll give us wisdom. Te pido, Señor, que nos des sabiduría. I pray you'll pour out your latter rain Te pido que derrames tu lluvia tardía and give us a clearer prophetic understanding of past and future. y nos des una clara comprensión del pasado y el futuro, May we not hold on to our misconceptions, y de que no nos sostengamos y mantengamos nuestros conceptos errados, but have a clear view of what's coming. sino que podamos tener una visión I buena de pray lo for que those viene, over the world who are studying these una things, visión clara. Te pido por aquellos que en alrededor del mundo están viendo, that they might come to a unified understanding. viendo estas cosas, que puedan llegar a la unidad de la manera de ver, en cómo ver estas cosas. I pray this in Jesus' Lo name. pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.